3 días de ejercicio, ¿verdad? De este capítulo, según lo programado. Estoy ahorita buscando el documento solo para que lo podamos ver. Tendría que ser este de acá. Ok, estamos acá. Nosotros estamos en la semana del 15 de noviembre, ¿verdad? Nos quedan 2 días de ejercicios. El viernes, pues, les compartí un video, ¿verdad? El video incluía lo que eran el ejercicio 964 y el 915, ¿verdad? Eh, Recuerdo, ¿verdad? Estos ejercicios o este tipo de ejercicios de cinemática, de rotación, ¿ok? Son exactamente, si ustedes vieron los videos, pueden ver que son exactamente lo mismo que nosotros teníamos antes, ¿verdad? O sea, aquí me dan un desplazamiento, una velocidad inicial, un tiempo, y yo tengo que despejar para, digamos, en este caso, una velocidad final, y en este caso después me piden una aceleración, y se resuelven bajo los mismos conceptos, ¿verdad? Ahora mismo acá, este de acá, eh, lo que me pide es una velocidad angular máxima, creo, ¿sí? Entonces se resuelve idéntico, ¿verdad? Encontramos con la derivada, maximizamos la función, encontramos cuáles son los valores, ¿verdad? Entonces no tienen nada, digamos, de diferente. Igual el día de mañana voy a intentar hacer uno más, pero solo siguiendo el consejo o lo que me solicitó la compañera la vez pasada. Obviamente no vamos a poder hacerlos todos en hora de clase, ¿verdad? Entonces he dejado algunos acá extras. Si se fijan, este es bien complicado. Lo he dejado por si ustedes de 3 puntos, ¿verdad? Lo he dejado por si ustedes lo quieren revisar. Igual, este es muy sencillo, es sobre la relación entre aceleración tangencial y aceleración angular. Lo pueden revisar. Y este también es sencillo, ¿verdad? Este simplemente es los significados gráficos, ¿verdad? Al igual como antes, si teníamos una gráfico, velocidad versus tiempo, el área debajo de la curva me daba el desplazamiento. Bueno, lo mismo es acá, ¿verdad? El área debajo de la curva de un gráfico de velocidad angular, lo que me va a dar es el desplazamiento angular, ¿verdad? Entonces aquí yo hago incluso pues lo que hago es una figura toda eh, extraña, ¿verdad? Para que sea algo complicado, digamos, por lo menos de ver. Pero si ustedes recuerdan que es el área debajo de la curva, facilito lo pueden resolver, ¿verdad? Porque si no, ustedes ocuparían, o sea, lo que harían sería hacer una integral y encontrar cada una de estas funciones, ¿verdad? Y se complica más el ejercicio. Eh, entonces, esto se lo voy a dejar por ahí. Y con esto empezamos el día de hoy. Son 3. Los primeros 2 son sencillos, pero eh, igual es necesario ver, en especial el este que se llama ejercicio 2, ¿verdad? Vamos a leer. El ejercicio es extremadamente sencillo, muchachos. No tiene complicación alguna en realidad. Yo lo que me interesa de este ejercicio en sí es que nosotros nos quedemos con un concepto, ¿verdad? Y que comprendamos un concepto que se va a ver, que les voy a introducir en este ejercicio. Dice, un sistema de engranajes, ustedes pueden pensar esta como de una bicicleta, ¿verdad? Y engranaje se acopla, y esa palabra es muy importante, ¿verdad? Esto es un sistema acoplado, ¿verdad? O sea, mm, se mueven en conjunto, ¿verdad? Entonces dice, un sistema de engranaje se acopla mediante una banda, que en este caso yo puse la cadena, ¿verdad? El dibujo de una cadena, mediante una banda, ¿cómo se muestra en la figura? Si el sistema parte del reposo, por los momentos lo voy a subrayar. Si el sistema parte del reposo y la aceleración angular del engranaje A es de 2.30 radianes sobre segundo cuadrado, ¿ok? Me preguntan a mí,
¿Cuánto será la velocidad angular? Entonces me piden una velocidad angular, ¿verdad? Okay. ¿Cuánto será la velocidad angular del engranaje A? Ahorita no me acuerdo cuál era el A y cuál era el B. Asumo que el A es el de la izquierda. Del engranaje A, si se desea, ahorita que me fijo, le borré algunos datos que eran importantes, pero vamos a poner datos cualquiera, ¿verdad? ¿Cuánto será la velocidad angular del engranaje A si se desea que el engranaje C, que debería de ser el de acá, rote a 230 RPM? Entonces te lo voy a subrayar de nuevo en rosado. ¿Ok? Vamos a tener que inventarnos algunos datos, ¿verdad? Eso no importa, en realidad el concepto va a ser siempre el mismo. Entonces, digamos que este es el engranaje A, ¿ok? Que este es el engranaje A. Voy a poner por acá. Entonces, este engranaje obviamente está girando, ¿ok? Y digamos que este engranaje tiene un radio que le vamos a llamar RA. Digamos que es de, vamos a ver, estoy unos 10 centímetros, digamos. Entonces sería 0.10. Y yo tengo al otro lado un engranaje B, que también se mueve, o sea, está rotando, ¿verdad? Pero este tiene un radio, digamos, radio B. Y digamos que este es como unos 40 centímetros, ¿verdad? Ok. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos, ok, ¿qué datos tengo? Entonces nosotros vamos a ver y si nosotros miramos el ejercicio y los datos que nos están proporcionando, muchachos, simplemente vamos a ver lo siguiente. Me dicen a mí que parte del reposo, ¿verdad? Si el sistema parte del reposo, entonces yo sé que la velocidad inicial de A es igual a la velocidad inicial de B. Le puse B ahora, ¿verdad? Entonces lo voy a llamar B acá. Y es igual a 0. Ambos parten del reposo. Además de eso, me dan este dato, que la aceleración de A, ¿correcto? Me dice que la aceleración angular de A es 2.30 radianes sobre segundo al cuadrado. Ok. ¿Qué otro dato? Eso lo voy a dejar ahí arriba, pero ¿qué otros datos me da el ejercicio, además de los radios que están en la figura? Me dice a mí que lo que yo quiero es que este engranaje D tenga 230 revoluciones por minuto. Esto obviamente está en una unidad que no nos conviene, RPM, ¿verdad? Igual, nosotros hacemos el cambio de RPM a radianes por segundo, ¿verdad? Y ese es el único dato otro dato que nos dan. Entonces, fíjense bien, muchachos. Este ejercicio es algo, ¿cómo podría decírselos? Nos dan bastante información que no necesitamos. Fíjense bien, nosotros, muchachos, en realidad no necesitamos estos datos. Y este es un truco, digamos, o es una trampa que nos pone el ejercicio. El ejercicio nos está dando estos datos, o sea, la velocidad inicial de A, la velocidad inicial de B, la aceleración de A. ¿Para qué nos está dando estos datos? Para que nosotros pensemos que tenemos que partir directamente de las ecuaciones, ¿ok? De las ecuaciones de movimiento con aceleración uniforme. Pero hay un detalle muy importante y esto va a pasar en sistema. Y es que el sistema, hay que recordar que nos dijeron que está
todo esto está acoplado. Entonces vamos a ver qué significa. No necesariamente me van a decir esta palabra, pero nosotros podemos ver la cadena está acoplada, ¿ok? La cadena está acoplada a los engranajes. Entonces vamos a ver. Fíjense bien, conceptualmente esto es lo que yo quiero que se queden en este ejercicio, muchachos. Nosotros sabemos, digamos, que el sistema esté girando en esta dirección, ¿verdad? Entonces voy a dibujarlo por acá, este engrane, o acá mejor. Este engranaje está girando hacia acá, con omega A. Este, voy a buscar otro color. Está girando hacia aquí. Vamos a decir que tiene omega B. Y nosotros sabemos que ese omega B tiene que ser 230. Está bien. Pero yo sé que a cualquier punto, por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la velocidad lineal, que tiene este acá, yo la puedo encontrar. ¿Cómo? Simplemente mido la distancia que está del eje de giro y nosotros sabemos que B es igual a R omega. ¿Ok? Entonces, ¿de qué me sirve eso a mí? Fíjense bien, muchachos. De nuevo, voy a repetir esta palabra. El sistema está acoplado. Entonces, yo sé que este está girando y que en en esta conexión, digamos, hay una velocidad lineal, correcto. O sea, nosotros podemos encontrar cuál es la velocidad lineal de ese punto porque ese es un punto de el engranaje y nosotros si sabemos la velocidad angular podemos encontrar y sabemos la distancia, que en este caso es directamente todo el radio, ¿verdad? Entonces yo puedo encontrar cuánto es la velocidad lineal en ese punto. Ahora, esta es la parte importante, muchachos. Si el sistema está acoplado, si todo está bien, ¿cómo creen ustedes que tiene que ser la velocidad que lleva la cadena con respecto a esta? La cadena se está moviendo también, ¿verdad? Porque fíjense bien, conforme va girando esto, la cadena se mueve, ¿verdad? La cadena también está en movimiento, ¿verdad? Entonces la cadena aquí tiene una velocidad lineal y aquí tiene una velocidad lineal. ¿Cómo creen que es la velocidad lineal de la cadena en este punto? Tiene que ser la misma velocidad lineal que tenía la rueda, ¿verdad? No sé si lo logran ver. ¿Qué pasaría si el sistema no estuviese acoplado perfectamente o cualquier otra cuestión? Bueno, entonces viene, se gira el engranaje, pero la cadena se empieza a, ya sea, digamos, a deslizar en el engranaje y se empezaría a trabar. Pero como estamos pensando que está acoplado perfectamente, o sea, la cadena se tiene que mover en ese punto de igual forma como se está moviendo el engranaje. Entonces, la cadena tiene esta velocidad, ¿ok? Y eso siempre va a pasar en cualquier sistema que ustedes tengan una polea y una cuerda. Entonces, la velocidad lineal que tiene la polea en ese punto es la misma velocidad con la que se está moviendo, por ejemplo, la cuerda. Y esta velocidad lineal que está acá va a ser la misma velocidad que tiene la cadena en todos sus puntos, porque la cadena está perfectamente acoplada. Entonces, todos los puntos de la cadena se van a mover con esta velocidad. ¿Y qué pasa cuando llegamos acá? Para que se cumpla el hecho de que están acoplados, esta, le voy a llamar B sub A, tiene que ser igual a aquella que estaba allá. B sub B.
¿Por qué? Porque la cadena tiene que tener la misma velocidad en todos sus puntos. ¿Y cómo se va a lograr que esta velocidad en este punto sea igual que la velocidad en este punto? Bueno, esta va a tener que girar más rápido. No sé si se entendió el concepto, muchachos, pero eso siempre va a pasar cuando haya una polea o cuando haya un sistema acoplado de como este, ¿verdad? ¿Cuál tiene que girar más rápido, Lee? Y bueno, eso lo vamos a comprobar ahorita nosotros que cuando hagamos el cálculo. Yo creo que la que tiene que girar más rápido es la pequeña, para que tengan la misma velocidad lineal. Pero igual, nosotros lo vamos a calcular. Eso es lo que nos pide el ejercicio al final. Nosotros nos dicen, si esta está girando a 230 revoluciones por minuto, ¿a cuánto tiene que girar la pequeña? Me dice a mí. Entonces la pequeña tiene que girar y no va a girar a la misma velocidad angular. ¿Ok? Sino que va a girar a una diferente velocidad angular para que pueda tener en su orilla una velocidad lineal que sea igual a la de esta para que todo el sistema se mueva perfectamente acoplada y en conjunto. Pero, como les repito, eso es algo que ustedes se van a tener que llevar para cualquier ejercicio que miren ustedes hacia acoplado o para cualquier ejercicio que tenga una polea. En este punto, y más adelante vamos a tener un ejercicio de una polea. En este punto, la velocidad lineal que tiene el objeto que está rotando en ese punto es igual a la velocidad lineal del objeto que está acoplado. ¿Ok? Y claro, bajo ese concepto, entonces el objeto acoplado tiene la misma velocidad en todos sus puntos y esa velocidad tiene que ser esa misma. Y eso es lo que yo les pongo aquí en la solución. Toda la cadena pleca-banda tiene la misma velocidad, rapidez, y esa velocidad nosotros le podemos llamar una velocidad, digamos, que, o bueno, en general, tiene que ser la misma la velocidad acá que acá, porque esa es la velocidad lineal, ¿verdad? Porque la cadena tiene que tener la misma velocidad. Entonces nosotros llegamos en este caso a esta expresión. Bueno, ¿y cómo resuelvo? Yo sé que B sub B es igual a R sub B omega sub B. Y yo sé que B sub A es igual a R sub A omega sub A. ¿Cuál es la que me piden? A mí me dan esta. Me piden esta. Simplemente hago un despeje, ¿verdad? Y llego al hecho de que omega sub A tiene que ser RB sobre RA omega sub B. Y nosotros podemos hacer el despeje. Omega A, perdón, la sustitución es igual a 0.40 entre 0.10 por 230 RPM. O sea que omega A va a ser igual a 4 veces por 230. Entonces, si se fijan que el más pequeño, para que esto se logre mover en conjunto, el que está más pequeño, como tienen que tener la misma velocidad lineal en su orilla, el más pequeño tiene que tener una mayor velocidad angular. ¿Ok? De hecho, 4 veces. Y esto me queda 230 por 2 es 460, 460 por 2 es 800, 920, ¿verdad? Y ahí depende, si el ejercicio me pide a mí que le exprese la respuesta en radianes sobre segundo, nosotros solo necesitamos la revolución en 2 pi radianes y un minuto son 60. Y ustedes pueden hacer el cálculo. Pero se entendió, bueno, vieron cómo el ejercicio es, anteriormente fue consultado o sea, evaluado en examen, ¿verdad? Y se fijan lo fácil que fue resolverlo.
Pero lo que importa es que haya quedado claro el concepto, que se entienda por qué, o que, bueno, sí, que se entienda por qué la cadena, bueno, o en general, sí, por qué la cadena tiene que moverse o se mueve eh, a la misma velocidad que que tienen, por ejemplo, los engranes en ese punto. Hay alguna, bueno, y lo otro es el hecho este, ¿verdad? De que nos dan datos que nosotros no ocupamos. Y al darnos esos datos, estoy casi seguro que alguno de ustedes intentaría irse por el otro lado, que intentaría buscar, ok, quiero ver cuánto, como yo tengo el dato inicial de velocidad y yo tengo esto, quiero ver cuánto es la aceleración de este objeto o cuánto es la velocidad angular de este objeto para y complicarnos la vida, ¿verdad? Cuando en realidad simplemente, si nosotros sabemos que el sistema está acoplado, entonces esta velocidad y esta velocidad tienen que ser las mismas, porque la cadena tiene que tener la misma velocidad a lo largo de todo su cuerpo, ¿verdad? Bueno, si no hay consultas, muchachos, vamos a pasar al siguiente. El siguiente también es fácil, pero es simplemente para que miremos cuál es el concepto de momento de inercia, ¿verdad? Momento de inercia. Así sí. Sí, ¿verdad? Momento de inercia. Que estaba confundiéndolo con momento angular, pero no, momento de inercia. Y es este, ¿verdad? Este ejercicio es extremadamente sencillo, muchachos. Solo son 4 partículas puntuales, ¿ok? Y lo vamos a leer el enunciado, ¿verdad? Dice 4 esferas pequeñas. Y ustedes ya saben, cuando nosotros tenemos una partícula que es completamente simétrica, bueno, un objeto que es completamente simétrico, en ciertas ocasiones nosotros la podemos simular, ¿verdad? Como una partícula puntual en su centro, ¿verdad? O sea, que en su centro de masa. Entonces dice 4 esferas pequeñas que pueden considerarse como puntos de masa, nos dice. Él mismo nos lo dice. De 0.200 kilogramos cada una, están colocadas en un cuadrado de 0.400 de lado, conectadas por varillas muy ligeras. Cuando me dicen a mí, muy ligeras, quiere decir que no, su masa es despreciable. Las varillas tienen masa despreciable. Dice, calcula el momento de inercia del sistema alrededor de, y me ponen 3 distintos ejes. Un eje que pasa por el centro perpendicular a su plano, o sea, que pasa por el punto O. B, que biseca 2 lados opuestos del cuadrado, o sea, la línea AB. Y C, que pasa por los centros de las esferas superior izquierda e inferior derecha. Entonces, que pasa por los centros de las esferas superior izquierda e inferior derecha y pasa por el punto O. Entonces, vamos a calcular el momento de inercia y nos están diciendo que distintos ejes de giro. El primer eje de giro es este de acá, el A, ¿verdad? El que lo mostramos en rojo. Y ese, como les repito anteriormente, como les mostraba, es que se imaginan ustedes que el eje de giro, el eje alrededor del cual gira, es un eje que pasa a través de su pantalla de forma perpendicular en ese punto O. El segundo es, entonces este sistema giraría alrededor de este punto así, ¿verdad? El segundo es que pasa a través de A y B, por en medio de 2 de sus lados opuestos, ¿verdad? Y que pasa por O. Entonces sería este el eje de giro y giraría alrededor de ese. Entonces, no sé si lo logran ver, pero el giro es diferente, ¿verdad? El giro aquí está en este mismo plano. El giro aquí en realidad, digamos,
así como tengo yo, las esferas que están arriba se moverían hacia adentro de la pantalla, las esferas que están abajo se moverían hacia afuera de la pantalla y así generaría el giro, ¿verdad? Y el otro, pues nosotros lo pasamos por una diagonal, ¿ok? Que pasa por el centro de dos de sus partículas y giramos ese sistema alrededor de la diagonal, ¿ok? En general, nosotros sabemos que el momento de inercia I se escribe como I igual a la sumatoria de la m sub i por r sub i al cuadrado, siendo m sub i cada una de las masas y r sub i la distancia perpendicular, ¿ok? La distancia perpendicular desde el eje de giro, o bueno, desde la partícula hasta el eje de giro. Entonces aquí dice distancia perpendicular entre el eje de giro y la partícula. Entonces, todas van a tener esta forma. Y fíjense bien, en todas hay 4 partículas y en todas cada partícula tiene la misma masa de 0.200 kilogramos. Entonces, en realidad, esta expresión la podemos simplificar, ¿verdad? Nosotros sabemos que I sería m r1 cuadrado más m r2 cuadrado más m r3 cuadrado más m r4 al cuadrado, ¿correcto? Porque todas tienen la misma masa. Si fuesen masas distintas, entonces le distingo M1, M2, M3. Entonces, simplemente para ir avanzando o para ya tenerlo simplificado, esto es lo mismo que M, R1 cuadrado más R2 cuadrado más R3 cuadrado más R4 al cuadrado. ¿Hay alguna pregunta por los momentos, muchachos? Ok, entonces, si no hay preguntas, ya podemos pasar nosotros a la parte de la solución. Fíjense bien, la M, la masa, ya la conocemos, es 0.200. Entonces, este ejercicio simplemente recae en que nosotros identifiquemos quién es esa R, cuál es esa distancia. Entonces, ese es el punto de este ejercicio. Para empezar, que nosotros sepamos identificar cuál es la distancia o cómo se mide la distancia para el momento de inercia. Y número 2, que miremos que cuando tenemos distintos ejes de giro, a pesar de tener exactamente las mismas 4 partículas, yo voy a tener distintos momentos de inercia. Y eso yo se los dije con lo mismo que cuando les dije lo de la escoba, ¿verdad? Agarran la escoba del centro y la giran, van a sentir fácil el giro. Agarren de una orilla y hagan el giro, lo van a sentir más difícil. ¿Por qué? Porque cambié el eje de giro. Entonces los giros se van a sentir más difíciles, ¿verdad? Entonces el primero es, si ustedes se fijan acá, el primero es este, ¿verdad? Girando alrededor del punto que voy a poner aquí en rojo. Acá yo ya lo pongo en 3 dimensiones, como ustedes lo deberían de visualizar, ¿verdad? Ese punto o el eje de giro es un eje que pasa de arriba hacia abajo a través del punto O. Y aquí yo tengo el cuadrado, ¿verdad? Ya en forma de 3 dimensiones. Entonces, la distancia que hay desde la partícula al eje de giro tiene que ser una distancia perpendicular, pero esta perfectamente o sin ningún problema nosotros podemos ver si yo mido la distancia, obviamente K, o sea, contenida en el plano en el cual están las 4 partículas, al momento de llegar acá, esa distancia es perpendicular al eje de giro. Y esta sería mi R1, que aquí yo la podría poner a R1 la puse aquí abajo, entonces esa, ¿verdad? Esta sería mi R1. ¿Cuánto sería mi R2? Digamos que esta es la 2. Entonces, desde el centro de la esfera hasta el eje, y aquí no hay problema, es perpendicular con el eje de giro, ¿verdad? Entonces, esta sería mi R2 y así para cada una. Entonces, ustedes pueden ver acá. Ok, 1, 2, este sería R2. Este sería R4, perdón, R3 y este sería R4. Por cómo es la figura, fíjense bien, por cómo es la figura, en este inciso A, para este caso particular,
Se fijan que R1 es igual a R2, es igual a R3 y es igual a R4. Es una línea que va desde la esquina de un cuadrado hasta el centro. Entonces yo tengo que encontrar simplemente ese cuánto es R1, digamos. ¿Y cómo encuentro cuánto es R1? Pues fácilmente, ¿verdad? Ustedes pueden ver aquí, se forma un triángulo. Yo puedo formar un triángulo rectángulo en el cual aquí tengo R1. ¿Ok? Aquí tengo uno de los lados y aquí tengo otro de los lados. Como es un cuadrado, que este es perpendicular, como es un cuadrado, esto de acá es L medios y esto de acá es L medios. ¿Cuánto es cada lado de este cuadrado? 0.400. Entonces L medios es 0.200 metros. Con esto yo puedo hacer el teorema de Pitágoras, ¿verdad? R1 al cuadrado es igual a 0.200 al cuadrado más 0.200 al cuadrado. O sea que R1 es igual a 0.200 al cuadrado más 0.200 al cuadrado. Todo esto a la 1 medio. Ok, y esto me daría punto 2. Punto 2 al cuadrado más punto 2 al cuadrado. Y esto raíz. Me da 0.28. Entonces R1 es igual a R2, es igual a R3, es igual a R4. Y esto es 0.28 metros. ¿Hay alguna pregunta por los momentos, muchachos? Bueno, entonces, ¿cómo hago yo mi cálculo de I? Ya tengo allá mi fórmula, que es M, ¿ok? Por R1 cuadrado más R2 cuadrado más R3. Pero cada uno de estos es igual, ¿verdad? Entonces tenemos M por 4 veces R1 al cuadrado. Claro, porque este también es R1 cuadrado, este también es R1 cuadrado, este también es R1 cuadrado. Entonces lo sumo, me da 4R1 cuadrado. Y mi momento de inercia, entonces me daría 0.200, que es la masa, ¿ok? Por 4 por 0.28 al cuadrado. Y me da 0.06272. 0.063 kilogramos por metro cuadrado. Y ese es el momento de inercia alrededor del punto O. ¿Hay alguna pregunta con este inciso, muchachos? Es sencillo, ¿verdad? Y cada vez que hay un sistema de partículas o de cuerpos que nosotros podemos simular como una masa puntual, eh, como lo hacen, por ejemplo, bueno, si abren el libro o si ustedes miran el libro, exactamente lo mismo hacen ellos en este ejemplo. Ahorita me acaba de pasar. Estos son 3 discos, ¿ok? Son 3 discos, pero como un disco es simétrico, entonces para el cálculo lo podemos simular como una masa que se ubica en su centro de masa. O sea, una masa puntual. Bueno, vamos al inciso B. El inciso B, si se fijan ustedes, es lo mismo, pero ¿qué sucede? Ahora ocupo encontrar yo cuántos son, de nuevo, mis partículas en este caso son 1, 2, 3 y 4. Este es mi eje de giro, ¿ok? Yo ocupo encontrar la distancia desde la partícula hasta el eje de giro. ¿Cuánto va a ser R1? ¿Cuánto va a ser R2? ¿Cuánto va a ser R3? Entonces, fíjense bien,
Esa distancia, recuerden la definición, es la distancia perpendicular entre el eje y la partícula. Entonces, R1 no puede ser esta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es perpendicular. R2 no puede ser esta, porque no es perpendicular al eje de giro. Esta y esta tampoco pueden ser. Las distancias, yo las puedo medir así. Esa distancia de acá es perpendicular. Esta es R1. Esta distancia de acá es perpendicular. Esta es R2. Esta distancia de acá es perpendicular, es R4. Y esta distancia de acá es R3. ¿Se fijan? Y de nuevo, por pura casualidad, tenemos de nuevo que R1 igual a R2 igual a R3 igual a R4. Por lo tanto, en el momento de inercia, nosotros sabemos que la expresión me va a quedar m por 4 veces R1 al cuadrado. ¿Cuánto es esta distancia R1? Bueno, este es un cuadrado y esta línea biseca a los lados. Entonces, todos estos son 0.200 metros. Entonces, este de acá me quedaría como la masa, que es 0.2 por 4 por 0.2 al cuadrado. Y eso me queda 0.032 kilogramos por metro al cuadrado. ¿Hay alguna consulta, muchachos, con este otro inciso? Ok. Fíjense bien, si nosotros inspeccionamos cuánto es este momento de inercia y cuánto es este momento de inercia, no son el mismo. No son el mismo. ¿Y qué es lo único que cambió? ¿Alrededor de qué eje estoy girando yo las esferas? Uno es menor, de hecho es la mitad casi que el otro. Y eso sucedió simplemente porque cuando están girando alrededor de este eje, las esferas están más cerca del eje de giro que cuando están girando con respecto a este eje. ¿Ok? Y eso hizo que como la masa, ¿ok? Recuerden, o sea, este puede ser como conceptualmente hablando, o ustedes les puede dar una idea. ¿Por qué es más difícil girar la escoba cuando yo la intento girar desde la orilla que cuando la intento girar desde el centro? Porque cuando yo la intento girar desde el centro, la masa está distribuida más cerca del eje de giro, mientras que cuando yo le estoy intentando girar desde la orilla, la cabeza de la escoba está más lejos, mucho más lejos del eje de giro. Entonces, eso hace que el momento de inercia sea más difícil, ¿verdad? O, bueno, no más difícil, que el giro sea más difícil porque el momento de inercia es más grande. ¿Ok? Bueno, vamos al inciso C. Entonces, si no hay preguntas, creo que este va a ser el último ejercicio que vamos a poder hacer hoy. Vamos a empezar mañana con el de la polea y tendría que hacer algunos, por lo menos algunos de momento de inercia, pero con teorema de ejes paralelos, ¿verdad? Con eso, entonces habríamos hecho por lo menos un ejercicio de cada tipo, ¿ok? Por lo menos un ejercicio de cada tipo de este capítulo, ¿verdad? Bueno, ahora tenemos este, muchachos. Entonces, fíjense bien, ahora podemos venir y nosotros volver a la expresión original, I igual a M por R1 cuadrado más R2 cuadrado R4 cuadrado. Y fíjense bien, 1, 2, 3 y 4. Este eje de giro atraviesa por el centro a las partículas 2 y 4. Por lo tanto, la distancia desde el centro de esas esferas hasta el eje de giro es 0, ¿verdad? Las partículas están
o sea, si son masas, las consideramos masas puntuales, ¿verdad? Están justo en el eje de giro. Entonces R2 y R4 son igual a 0. Es distinto el caso, ¿verdad? Cuando yo tengo una esfera y esa la pasa por el centro y no lo considero como una masa puntual. Pero ahorita me dijeron que yo puedo considerarlas como masas puntuales. Pero nosotros ya sabemos que cuando tengo este caso, solo me voy a la tabla de datos, ¿verdad? Tabla, perdón, de momentos de inercia. Entonces, lo que queda, muchachos, es definir cuánto es R1, cuánto es R2. De nuevo, R1 no puede ser esto, porque no es perpendicular. Tampoco puede ser esto, porque no es perpendicular. Entonces, yo agarro desde el centro de 1 y tiro una línea que es perpendicular al eje de giro. Y este es mi R1. Y de nuevo, para R3, desde el centro de la esfera, tiro una línea que es perpendicular al eje de giro y este es mi R3. Y resulta que R1 y R3 son iguales, ¿verdad? Porque es un cuadrado, R1 y R3 son iguales. Y nosotros ya en el inciso A resolvemos esto y nos daba 0.28. Entonces, con esto tengo que I es igual a M por 2 veces R1 cuadrado. ¿Por qué 2 veces? Porque este también es lo mismo, R1 cuadrado, ¿verdad? Tiene la misma. Y es igual a 0.2 por 2 por 0.2 al cuadrado. Y eso me da 0, no era 0.2, ¿verdad? Era 0.28. Me da 0.03136, 0.31 kilogramos por metro al cuadrado. Y me da otro momento de inercia, un poquito menos, ¿verdad? Un poquito menos que el anterior, pero no tanto. Pero sí me da diferente que el primero. Y nosotros podemos ver cómo en cada uno solo cambié el eje de giro y fue menor. En este caso, ¿qué pasa? Dos de las partículas, dos de las masas puntuales están justo en el eje de giro, entonces no contribuyen al momento de inercia. Solo la partícula 1 y la partícula 3 contribuyen al momento de inercia, ¿verdad? Y bueno, eso ha sido el ejercicio del día de hoy, ¿verdad? O bueno, esos han sido los ejercicios del día de hoy. Y quería hacerles este. No nos dio tiempo, lo vamos a hacer el día de mañana, ¿verdad? En este, si se fijan, un sistema acoplado, entonces vamos a utilizar lo mismo, ¿verdad? ¿A qué me refiero con lo mismo? Que la polea en este punto tiene una velocidad, bueno, digamos en este punto, ¿ok? Tiene una velocidad, la velocidad de la polea, esa velocidad tiene que ser la misma velocidad que tiene la cuerda, porque están acoplados y por ende tiene que ser la misma velocidad con la que va bajando la piedra, ¿verdad? Eso es lo interesante. Aplicamos lo que vimos en este ejercicio. Este simplemente de momentos de inercia, ¿verdad? O sea, perdón, sí, de momentos de inercia, pero del teorema de ejes paralelos, ese también lo vamos a hacer el día de mañana. Y después, pues, vamos a jugarnos a ver cuál, si nos queda tiempo de hacer algún otro. Si no nos queda tiempo, yo igual voy a dejarlos aquí, ¿verdad? No, voy a dejarlos aquí planteados para que ustedes lo puedan revisar, ¿verdad? Este de la polea es básicamente lo mismo. Si ustedes hicieron el ejercicio de la polea, en el capítulo 7, es el mismo ejercicio, solo que ahora sabemos que está girando la polea. Y como sabemos que está girando la polea, ya no podemos ignorarla, ¿verdad? Y ya no podemos decir que la polea no tiene energía cinética. Ya sabemos que ahora, si un objeto está girando, aunque no se esté trasladando, tiene un tipo de energía cinética y es energía cinética por rotación. Bueno, muchachos, vamos a dejarlo por ahí el día de hoy. Entonces, mañana miraría yo, creo que este lo voy a dejar así. Y me voy a enfocar en estos. ¿Ok? A menos de que ustedes deseen que hagamos uno de este tipo en clase, ¿verdad? Y alguien me lo diga en el Telegram, ¿verdad? Los que haría en clase mañana serían este de acá, que es el más interesante. Estos dos de acá, que son fáciles, son de teorema de ejes paralelos. Y si nos queda tiempo, hacer este de acá y si no, pues simplemente dejarlo planteado.
Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Solo para que tengan una idea, ¿verdad? Los exámenes todavía no he ni empezado a revisarlos porque estaba esperando a que todos hicieran el examen, ¿verdad? Entonces, había gente que todavía estaba para el domingo, ¿ok? Entonces, ya después del domingo, o sea, ya de hoy en adelante voy a empezar lentamente a revisarlos. Sí, va a ser un poco más lento, digamos, que la vez pasada, porque la vez pasada yo tenía más tiempo, ¿verdad? Estaba en casa, ahorita no voy a estar en casa durante la mañana y tarde, ¿verdad? Entonces, básicamente el tiempo que tengo para revisar los exámenes es ahorita en la noche, después de dar la clase, ¿verdad? Entonces, sí me voy a tardar un poquito más, creo yo, pero en cuanto yo tenga las notas, ¿verdad? En cuanto yo tenga las notas de los exámenes, yo entonces les compartiría primero las tablas con las notas, ¿verdad? Que les voy a incluir, desde luego, las notas acumuladas de lo que es las pruebas y el examen. Y luego, a petición suya, yo les daría revisión, ¿verdad? Recuerden, para la revisión tienen que solicitarla, ¿verdad? Porque no es como que, o por lo menos yo no lo dejo así, de que simplemente les subo los PDFs ya con las observaciones o con la revisión y así, porque para evitar proliferación de los exámenes, ¿verdad? Y cuestiones así. Entonces, mi forma de darles revisión es que ustedes la soliciten y yo lo que hago es enviarles audio explicándoles cuál es el error que ustedes cometieron o cómo, qué cosa interpretaron mal, cuántos puntos tuvieron y capturas de pantalla de esos exámenes, ¿verdad? Bueno, muchachos, como les repito, eso va a ser todo por hoy. No hubo tiempo para el tercer ejercicio, entonces nos miramos mañana con el último día de ejercicios del capítulo 9, ¿verdad? Muchas gracias, Luis.